El 22 de junio de 1941, día que Hitler lanzó la Operación Barbarroja, un envidioso Benito Mussolini decidió enviar una expedición italiana a combatir junto a los alemanes en Rusia. Insistió en que en esa ocasión a Italia le aguardaba una victoria gloriosa en vez de la humillación y la derrota. Unas semanas después, 60.000 tropas italianas partieron en tren hacia Viena y otros puntos del este para incorporarse a una campaña que muchos creían que sería un paseo triunfal. Al principio así lo pareció. A comienzos de agosto, las unidades italianas se unieron a la Wehrmacht al este del río Dniester. Lucharon bien y ayudaron a repeler a los rusos del otro lado de los ríos Vag y Dnieper, luego entraron con ímpetu en la cuenca del Donetsk, rica en minerales, pero la logística italiana era una pesadilla. Iban cortos de camiones, armas e incluso ropas de abrigo, consideradas innecesarias, ya que Rusia iba a ser conquistada antes del invierno. La artillería de la que disponían era anticuada, y su armamento antitanque no lo bastante potente como para penetrar en el blindaje ruso. Los alemanes, mejor equipados, se mostraban comprensiblemente renuentes a compartir sus pertrechos, aunque fueron puestos en airear sus críticas cuando la escasez entorpeció la actuación italiana. Sin embargo, lejos de abandonar, en julio de 1942 Mussolini incrementó la expedición hasta convertirla en un ejército completo. El comandante italiano, el general Giovanni Messe, protesta con aspereza: si apenas podemos equipar a 60.000 hombres, ¿cómo vamos a abastecer a 200.000? Una vez más, los soldados lucharon con vigor y valentía, incorporándose a la marcha hacia el Cáucaso e incluso acometiendo una osada carga de caballería que mantuvo abierto el camino al río Don y Stalingrado. Entonces el invierno y la escasez se cobraron su precio. Un ejército rojo decidido frenó el avance del eje en Stalingrado y atravesó las muy débiles líneas italianas a lo largo del río Don. Los italianos retrocedieron, combatiendo desesperadamente para evitar verse rodeados, y luego marcharon a paso forzado más de 480 kilómetros al oeste por entre nieve profunda, vientos implacables y temperaturas de menos 40 grados hasta las nuevas líneas del eje. Muchos solo sobrevivieron con la ayuda de los campesinos que los Mussolini dijo al general Messe poco después de la noticia del ataque alemán a Rusia: nosotros no podemos ser menos que los eslovacos y los rumanos que ya combaten en el frente oriental. Debo estar al lado del Führer también en el frente ruso, como él hizo conmigo en Grecia. El deseo de Mussolini de enviar tropas a Rusia era un gesto simbólico e interesado. Quería mostrarle al mundo que Italia, a pesar de la dolorosa pérdida de sus colonias en África, seguía siendo una potencia con la que había que contar. También quería participar en el saqueo de una campaña que muchos expertos militares predecían que Alemania no tardaría más de 3 meses en ganar. 4 días después, el 26 de junio, Mussolini aparecía para pasar revista a los 60.000 soldados italianos camino a Rusia. Estas divisiones superan a las alemanas en hombres y armamento. Alardeo el Duce: no titubearé en afirmar que en toda Europa no existen soldados tan perfectos. Los soldados eran bastante vigorosos, no así su equipo. Sus uniformes eran de lana falsa y pinchaban como alfileres. Había gran escasez de ropa de invierno, ya que nadie pensó que tendrían que enfrentarse a los rigores del invierno ruso. Las botas eran de cuero barato, ideales para las estepas y campos de Sicilia, pero para nada más. El fusil que portaban era el Carcaño Modello 91, fabricados en 1891. Sus cañones antitanque de 47 milímetros demostraron ser inútiles contra los tanques T-34 soviéticos. Sus balas solo abollaban ligeramente, o simplemente rebotaban, contra los blindajes de los tanques enemigos. En lo que respecta a vehículos blindados, los italianos solo tenían tanquetas L3/33 y L3/35, incapaces de enfrentarse contra los tanques del Ejército Rojo en igualdad de condiciones. Cuando las heladas llegaron, los aviones de combate comenzaron a defraudar a los italianos. Los Mach y Calle 200 habían sido diseñados para el combate en el teatro mediterráneo en lugar de en medio del invierno ruso. Todos los factores anteriores llevaron a los comandantes del Grupo de Ejército Sur a estar constantemente descontentos con el cuerpo italiano bajo el mando del grupo. A pesar de algunas operaciones locales exitosas de los italianos, como la batalla de Navidad en el río Meuse librada el 26 de diciembre de 1941,
Los alemanes tenían una pésima opinión de los italianos como soldados. Las divisiones italianas son desafortunadamente tan ineficaces que no pueden ser empleadas para nada más que para cubrir los flancos en la retaguardia de nuestras posiciones, escribió Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército, en su diario de guerra. Un pequeño grupo de 19 tanques ligeros L6-40 que se puso a su disposición fue incapaz de convertirse en una fuerza de ataque de importancia, por lo que formaciones acorazadas alemanas fueron requeridas periódicamente para reforzar el Armir. El general Messe se mostraba preocupado por la asombrosa escasez de artículos básicos como radios, binoculares, brújulas y mapas. El activo más preciado de las tropas italianas en el frente oriental fueron las varias divisiones de infantería de montaña de élite que formaban el llamado Cuerpo Alpino. Acostumbrados al frío y bien armados, equipados y entrenados, eran considerados como las unidades más fiables de las Fuerzas Armadas del Reino de Italia. Tuvieron que acudir repetidamente al rescate del Armir cuando sus soldados vivieron momentos difíciles. También contaban con algunas unidades mecanizadas y los famosos regimientos de caballería. Las cosas fueron diferentes con la Marina Real Italiana, que se ganó grandes elogios de los alemanes. Una de las subunidades especiales más eficaces de la Segunda Guerra Mundial, la 10ª Flotilla de Embarcaciones de Asalto, estuvo en servicio activo en el Mar Negro, donde sus lanchas torpederas, submarinos enanos y grupos de sabotaje lucharon con éxito contra las tropas y fuerzas navales soviéticas en Crimea. Incluso se desplegaron varios barcos en el Báltico, a pesar de la enorme distancia con Italia. Pero el grueso del ejército era la infantería y sus vehículos estaban constituidos en gran parte por autobuses requisados a las empresas de transporte público. Los oficiales italianos les dijeron a sus hombres que no se preocuparan, la población rusa es primitiva igual que la africana. Los italianos parten a la aventura en una atmósfera. Los italianos se incorporaron al combate en Rusia el 12 de agosto de 1941. Las semanas y los meses siguientes representaron un periodo embriagador de progresos interrumpido por intensas batallas en pueblos a lo largo de los ríos y entre los interminables campos de trigo. Las tropas soviéticas destacadas para enfrentarse a los invasores, golpeaban de forma irregular, a menudo por la noche, para luego retroceder, detrás dejaban puentes volados, caminos minados y poblados incendiados para frenar el avance del eje. Peor que cualquiera de esas tácticas soviéticas era la simple dificultad de mover suministros y tropas entre el barro que bloqueaba los vehículos, la ausencia de suministros se empezó a notar. No obstante reinaba el optimismo entre las tropas. Si el tiempo es bueno, esta guerra acabará pronto, escribió un soldado a su familia, como mucho durara hasta septiembre. Otros también se mostraron optimistas en las cartas enviadas a casa. Mussolini y Hitler nos han asegurado que al llegar el invierno Rusia estará sometida, escribió un soldado. Los hombres como ellos no pronuncian tonterías ante el mundo, están seguros de lo que dicen. En cuanto a su trato con las poblaciones locales y los prisioneros de guerra del Ejército Rojo, los italianos fueron mucho más humanos que los alemanes, húngaros o rumanos. En la mañana del 21 de octubre de 1941, las tropas italianas entraron en la ciudad, recordaría una residente en la ciudad ucraniana de Krasnoarmeysk. Y nosotros, los niños, corrimos a ver qué uniformes tan finos tenían, boinas con plumas de colores brillantes. No había nada que nos hiciese sentir miedo en ellos, pero los italianos se fueron muy rápido y solo cuando los alemanes llegaron al pueblo y comenzaron sus atrocidades. El avance del eje durante todo un año continuó ganando territorio y reuniendo prisioneros y suministros abandonados hasta la misma orilla del río Don. Pero una vez allí, en agosto de 1942, los soviéticos resistieron, desde una cabeza de puente cerca del pueblo ribereño de Serafimovich. Lanzaron un feroz contraataque pensado no solo para hacer retroceder a las unidades italianas que mantenía el Don, sino también para frenar la marea de hombres y material que marchaban hacia Stalingrado, a unos 120 kilómetros al sudeste. A los italianos, superados por hombres y armamento, se les ordenó que resistieran y lucharan hasta la muerte, y así lo hicieron, repeliendo los tanques soviéticos con las bombas incendiarias caseras que los rusos llamaban cócteles Molotov. En el combate de Serafimovich, los italianos perdieron 1.700 hombres,
pero hicieron 1.600 prisioneros y capturaron gran cantidad de armas soviéticas. Luego los italianos recuperaron la ofensiva. Elementos de la caballería de Saboya, un regimiento con una larga tradición de servicio de la monarquía de los Saboya, se toparon con una fuerza soviética en la estepa de Izbushchensky. Una avanzada de reconocimiento demostró que los soviéticos eran unos 2.000, con apoyo de artillería y morteros. Sin embargo, el regimiento italiano de 600 hombres atacó, contando con el factor sorpresa para nivelar la desventaja. A primeras horas del 24 de agosto, un escuadrón atacó el frente soviético a pie, mientras un segundo rodeaba las líneas enemigas a caballo y atacaba por el flanco. Enfrentándose a las ametralladoras con sables, cargó al grito de «Avanti! Saboya», y tomó las posiciones soviéticas. Un tercer escuadrón, también montado, se lanzó contra el debilitado frente. A las 9:30 de la mañana, la última gran carga de caballería de la guerra había finalizado con una clara victoria italiana. Fueron exterminados 2 batallones soviéticos y otro huyó hasta la otra orilla del río Don, dejando tras de sí 500 prisioneros de guerra, 4 cañones pesados, 10 morteros, 50 ametralladoras. Durante el otoño de 1942, el octavo ejército italiano se atrincheró a lo largo del río Don, con apenas un fusilero cada 6 metros y una ametralladora cada km y medio de frente. Los italianos se la habían estado arreglando en condiciones imposibles. Tenían poca comida y las municiones eran tan escasas que los soldados habían recibido la orden de no disparar sin recibir permiso de una autoridad superior. No obstante, se hizo lo mejor que se pudo. Se construyeron pequeños búnkeres unidos por trincheras. Acordonaron la ribera con alambradas y apilaron matorrales como alarma de ruido ante posibles infiltradores. Se colocaron cubos con carbón al rojo vivo debajo de las ametralladoras para evitar que se congelen y se redujeron los turnos de guardia a 30 minutos. Lo máximo que un hombre podía soportar en el frío entumecedor. Las temperaturas empezaron a bajar de -30 a -40 grados, las botas baratas que habían recibido las tropas italianas. Hacía tiempo se habían gastado y los vientos helados cortaban como cuchillos a través de sus abrigos. Mientras tanto, los soviéticos agrupaban a sus ejércitos. A mediados de diciembre, cuando superaban a los italianos 4-1, atacaron. A primeras horas del 16 de diciembre de 1942, 225.000 hombres del octavo ejército despertaron a una pesadilla de la vida real. Tropas y tanques de 3 ejércitos soviéticos cruzaban el río congelado y avanzaban directo a ellos. Los italianos acantonaron todas las reservas de que disponían, incluyendo personal ferroviario y personal de servicios, pero fue inútil. Muchos italianos huyeron, y con gran razón. Estaban pobremente equipados por su gobierno y eran despreciados por sus aliados alemanes, que los abastecían poco y mal. No tenían tanques y sus botas gastadas no ofrecían protección contra las bajas temperaturas. El soldado Nuto Rebelli recuerda: muchos soldados se deshicieron de sus botas. Se cubrían los pies con paja o con trozos de mantas. En 2 semanas el ejército rojo avanzó más de 80 kilómetros y capturó a 60.000 italianos. Algunos italianos lograron escapar y fueron amparados por familias ucranianas, que se mostraron más compasivos que sus aliados alemanes. El campesino ruso odia la guerra y el campesino italiano odia la guerra, señaló Rebelli. Otros no tuvieron tanta suerte. Los alemanes, como habían hecho en África del Norte, trataron a los italianos como seres infrahumanos. Robaron los camiones italianos y tiraron a sus heridos a la nieve para conseguir espacio para ellos en los vehículos o en las cabañas de los campesinos. Los sobrevivientes empezaron a marchar a duras penas por las heladas estepas rusas. Muchos soldados hambrientos y desesperados simplemente se dieron por vencidos. Se sentaron sobre montones de nieve y se dejaron congelar hasta morir. Un sobreviviente italiano recordaría más tarde: los caminos estaban repletos de estas figuras inmóviles y grotescas, estatuas humanas cubiertas de nieve y hielo. Durante la marcha, los partisanos los acosaban sin tregua. Muchos no soportaron y se dejaban matar por el enemigo. Algunos afortunados se suicidaron con un tiro en la cabeza. Otros vieron con horror cómo sus rifles congelados no funcionaban y sus granadas se negaban a estallar. A pesar de todo, la retirada continuaba. Un soldado recuerda: marchábamos con la cabeza baja, uno detrás del otro, silenciosos como sombras. Cada paso parecía 1 kilómetro y cada segundo 1 hora. Fue interminable. Durante la retirada 115.000 italianos murieron,
Algunos sobrevivientes caminaron 1280 kilómetros hasta Gomel y luego volvieron en tren a Italia. Otros consiguieron sobrevivir como mano de obra forzada para los alemanes. Con el tiempo recibirían de Italia unas